Hola, ¿qué tal chicos? Espero que estén muy bien, a pesar de todas las condiciones que estamos viviendo. ¿Ya? Eh, de los 244 trabajos que tendría que haber recibido de la primera evaluación, que correspondía al tema 1 y 2, ¿ya? Me faltan todavía, siendo hoy día 12 de mayo, me faltan 83 trabajos, ¿ya? Así que voy a mandar un comunicado igual, por aprovecho de decirle acá que voy a recibir trabajo hasta el día 15 de mayo, voy a recibir trabajo. Los que no alcancen a entregar esa fecha van a quedar pendientes solamente, ¿ya? Ahí después se va a ver alguna evaluación distinta, pero ya no puedo esperar más porque necesito entregar las notas a los que ya obviamente entregaron, a los que ya realizaron, y no puedo esperar más porque va a pasar que finalmente les voy a dar la nota a algunos y los que faltan a lo mejor van a ver los que se sacaron mejor nota y ahí van a aprovechar. Entonces, para evitar esa tontera, vamos a dar la fecha 15 de mayo máximo, ¿ya? Del tema 1 y 2, que era de la unidad 0. Y ahora vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial, que es el tema 3 de la unidad 0, y este es el tema final, ¿ya? De esta unidad primera, que es la unidad 0 obviamente, para comenzar ya derechamente con las temáticas de segundo medio como corresponde, ¿ya? Pero necesitamos ver esta primera guerra porque para comprender todo lo que viene después, ¿ya? Entonces, acá tenemos una imagen de lo que va a ser esta explicación de este PowerPoint, eh, que ve finalmente cómo es la guerra. Aquí este va a ser un power que va a estar destinado a todos los que les gusta la guerra, ¿ya? A todas las características que tú, vamos a ver las causas, vamos a ver el desarrollo, vamos a ver las consecuencias, ¿ya? Yo también después les voy a dar unos links para que en este periodo de confinamiento aprovechen de revisar unos documentales que, que son súper buenos, que están en español latino, que yo ya se los voy a dar después. En un Word se los voy a dar ahí los enlaces para que lo vean y complementen con todo este PPT que yo les voy a explicar ahora. Bueno, el objetivo de aprendizaje de esta temática va a ser analizar las características de la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver cuál es el impacto que tuvo en la sociedad y también cómo el orden geopolítico. ¿Qué significa ahí geopolítico? Vamos a ver cómo la geografía en términos políticos va a cambiar después, obviamente, de que finaliza la Primera Guerra Mundial. La geografía, las fronteras va a cambiar. Entonces eso lo vamos a revisar. Eh, bueno, el primer tema, el título, desarrollo del conflicto, ¿ya? Y aquí vamos a explicar algunas cosas que explicamos el año pasado, pero igual es necesario explicarlo ahora para poder comprender qué pasó finalmente, ¿ya? Eh, Nosotros el tema 1 y 2 ya vimos ya que en Chile se están viviendo transformaciones, vimos el tema del salitre, vimos el tema de la guerra del Pacífico un poco, ¿ya? Revisamos los gobiernos liberales, cómo están cambiando. Ya, mientras eso estaba pasando, a finales del siglo XIX, ya a principios del siglo XX, en Europa se está desencadenando lo que es la Gran Guerra, allá es conocida como la Gran Guerra, o para nosotros la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Al principio se pensaba que esta guerra iba a ser pero súper corta, como que iban a hacer unos ataques bien repentinos y como que se iba a terminar todo esto, pero finalmente el conflicto se prolongó por 4 años, ¿ya? Del año 1914 hasta el año 1918, y finalmente tuvo la característica que fuera mundial, porque al principio se concentró en Europa, pero después se concentraron en otros países más para tener el carácter de mundial, ¿no?
Ahí vamos a ver ahora los antecedentes, que son las causas, lo que pasó antes, ¿ya? Y vamos a ver algunos puntos para poder comprender por qué finalmente se da este conflicto, ¿ya? Ahí tenemos lo que dice rivalidades entre las potencias europeas. Y aquí vamos a recordar un poquitito lo que pasó en el siglo XIX. Y ahí dice segunda mitad del siglo XIX. Segunda mitad del siglo XIX. Eso quiere decir que estamos hablando de 1850 hasta 1900. ¿Qué es lo que está ocurriendo en ese periodo? ¿Ya? Recuerden que nosotros habíamos visto todo lo que tenía que ver con el imperialismo, la industrialización. ¿Ya? En Europa está de alguna forma conquistando lugares en África, en Asia y en Oceanía. Están conquistando lugares para obtener materias primas con el objetivo de industrializar sus países, para ser más potencias mundiales. ¿Ya? En este caso se da una competencia entre estos países europeos. Recuerden que los principales países del siglo XIX, que son potencias mundiales, que son los más grandes, es Inglaterra, número uno, y número dos, Francia. Estas dos son las superpotencias que están compitiendo, y ahí dice con rojito, expansión de sus dominios. Están compitiendo para ver quién finalmente tiene más dominio en el mundo. ¿Ya? Y esto obviamente va a generar una tensión. ¿Ya? Acuérdese que también tenemos a Italia en menor medida, tenemos también a Alemania, Bélgica, ¿ya? Hay un montón de Países Bajos, hay un montón de países que están compitiendo a ver quién conquista más lugares, ¿ya? Hay una rivalidad y eso se da en la segunda mitad del siglo XIX. Por lo tanto, esto es un antecedente para lo que futuro va a ser la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Además de esto, hay movimientos nacionalistas que van a de alguna forma exaltar, enaltecer este sentimiento patriótico. ¿Ya? De alguna forma va a haber una rivalidad, va a haber resentimiento en las naciones para ver quién es mejor, porque si vemos esta rivalidad siempre cuando, cómo uno compite, cómo compite uno, siempre compite de alguna forma tratando de demostrar que es superior en algo. ¿Ya? Y así estaban los países europeos en este tiempo. Chuta, yo conquisté este lugar, yo conquisté acá, soy mejor que tú. Entonces, de alguna forma, esto va a traer rivalidad y resentimiento, y esto va a ser un antecedente importante para lo que va a ser la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Esto es lo que se da, rivalidad, hay conflicto, ¿ya? Entre las potencias europeas. ¿Ya? Y aquí va a entrar Alemania en este juego, Italia, porque recuerden que las potencias mundiales en este siglo XIX era Inglaterra y Francia, y Alemania e Italia se van a incorporar después porque estos países se están formando recién como naciones. Recuerden que ellos de alguna forma estaban divididos, habían varios reinos en estas naciones, no había una unidad, ¿ya? En cambio, Inglaterra y Francia ya están consolidados como países y están conquistando, y finalmente Italia y Alemania llegan después. Y por eso hay un conflicto también ahí, que llegan después a la conquista de África, Asia y Oceanía. Les queda muy pocos territorios por ver y conquistar, porque ya está todo conquistado por Francia y por Inglaterra. Entonces ahí comienza un conflicto. Aquí tenemos una imagen representativa que está mostrando a las grandes potencias europeas cómo colonizan estos lugares en África, en Asia, en Oceanía. Y finalmente esto va a ser un antecedente, este imperialismo que se dio en el siglo XIX, va a ser un antecedente, va a ser una causa de lo que corresponde ahora a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Otra de las causas de los antecedentes es la formación de bloques y carrera armamentista. ¿Ya? Y aquí, como le estaba comentando, que en el siglo XIX, acuérdese que, por si acaso, cuando hablamos del siglo XIX, nos referimos a 1800 hasta 1801 hasta 1900. Y cuando hablamos de segunda mitad, nos referimos a 1850 hasta 1900. Entonces, este periodo, acuérdese,
de imperialismo, también se da todo lo que es la industrialización, van de la mano, van paralelo esto, ya va ocurriendo simultáneamente. Entonces, hay una industrialización alemana, ¿ya? Que va a despertar una gran preocupación en Francia y en Inglaterra. Recuerden que Francia e Inglaterra son las dos potencias del siglo XIX. Entonces están viendo que en Alemania está surgiendo y se está consolidando una política en donde se está industrializando, especialmente armamento, ¿ya? Esta política se conoce como la Weltpolitik. Weltpolitik. Esta política, Weltpolitik, la instauró el Kaiser que se llama Guillermo II. Y este Kaiser de alguna forma instaló esta política con el objetivo de hacer propaganda y de finalmente motivar la política en cuanto a crecer en cuanto a armamento, ¿ya? Una política más agresiva, ¿ya? De alguna forma de incrementar el gasto del Estado en este caso para confeccionar armamento. Entonces, de alguna forma, esta política del Kaiser se va a expandir en todo lo que es Alemania y Francia e Inglaterra van a empezar a ver, oye, mira lo que están haciendo estos alemanes. Entonces va a haber una preocupación, ¿ya? Porque si ellos están creciendo en materia de armamento, quiere decir como que se están preparando para algo, es un peligro, ¿ya? Y esto que estamos tratando de analizar se conoce, ahí está en rojo, como la paz armada, porque obviamente no hay acá una confrontación directa, pero como que se están preparando para algo ya, se están preparando ya en caso de. Por lo tanto, Francia e Inglaterra van a empezar de alguna forma también a incrementar el gasto fiscal para confeccionar armamento. Entonces, todos los países europeos en este caso están viendo ahí como que se están preparando, están como una cuestión así como el Chavo del Ocho, como Kiko, que de alguna forma está viendo que el Chavo tiene algo y el Kiko quiere algo mejor. Entonces, de alguna forma están compitiendo ahí de quién tiene más armas, ¿no? Que yo tengo esto, que yo tengo esto, y así están compitiendo. En cuanto a, esto es lo que se conoce también como carrera armamentista, la paz armada, ¿ya? Que de alguna forma están como preparándose para una guerra que ya es cuestión de que pase cualquier cosa para que comience, ¿ya? Entonces, frente a esta situación, Francia e Inglaterra ven como peligro lo que está realizando Alemania, por lo tanto deciden formar una alianza, ¿ya? Hay acá varios bloques que van a empezar a formar. Eh, el bloque que está conformado por Gran Bretaña, que también obviamente Inglaterra, Francia y Rusia, se va a llamar la Triple Entente, que está con azul ahí en pantalla. La Triple Entente, perdón. Entonces, este va a ser un bloque que de alguna forma va a estar en contra de los alemanes, ¿ya? Y Alemania formó una alianza que se llama la Triple Alianza, es un bloque, la Triple Alianza. Y estos bloques se conformaron a fines del siglo XIX, es decir, como 1890, más o menos, se conformaron estas alianzas o bloques, ¿ya? La Triple Alianza está con rojo, la conforma el Imperio Austrohúngaro, Austro-Hungría, Alemania e Italia. Y ahí está Italia entre comillas porque Italia conforma esta triple alianza, son aliados con Alemania y Austria-Hungría, pero después vamos a ver que finalmente Italia como que se mantiene un poco neutral, no decide declarar la guerra en caso de cualquier situación, porque estas alianzas finalmente se conforman en caso que, por ejemplo, Austria-Hungría le declara la guerra a algún país, automáticamente Alemania e Italia le deberían declarar la guerra también porque están unidos, ¿ya? Pero en este caso Italia no actúa de esa forma y vamos a ver después qué pasa, porque Italia se mantiene neutral y pasa algo bien curioso que después decide irse al otro bando. Es decir, que Italia en un comienzo estaba en la Triple Alianza,
pero a medida que va avanzando la guerra se une a la Triple Entente, por eso está entre comillas, ¿ya? Pero finalmente, para que más o menos entiendan, antes de que comenzara la Primera Guerra ya hay bloques, ya hay alianzas en caso de algún ataque, cosas así, ya están conformados. Y tenemos a Gran Bretaña, Inglaterra, Francia y Rusia, la Triple Entente. Y la Triple Alianza, Austro-Hungría, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán e Italia. ¿Ya? Eso es como antecedente, ¿ya? Sabemos ya que cualquier cosa que va a pasar se declara la guerra inmediatamente. Acá tenemos una imagen representativa de lo que estamos tratando de explicar. Vemos acá cómo está el equilibrio, ahí están tirándose la cuerda, lo que al lado izquierdo, donde están todos, la mayoría ahí, eso vendría a conformar la Triple Alianza, porque además de Gran Bretaña, de Francia y de Rusia, también hay otras naciones europeas que están a favor de ese bloque. Y por el otro lado tenemos dos que son el Imperio Alemán y el Imperio Austrohúngaro, y al medio tenemos al que está entre comillas ahí, que es Italia, ¿ya? Porque mantiene una neutralidad, decide de alguna forma no declarar la guerra a las potencias de la Triple Alianza, ¿ya? Entonces ahí vamos a ver que cómo este italiano que está al medio después se va a tirar para el lado de la Triple Entente, y la Triple Alianza se queda solamente con Alemania y con el Imperio Austrohúngaro, pero después se une otra potencia que también es otro imperio, que es el Imperio Turco-Otomano. Y finalmente después van a conformar la Triple Alianza, Alemania, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco-Otomano. Y la Triple Entente va a formar todos los demás que están ahí en imagen, ¿ya? Otro antecedente que estamos tratando de analizar, estamos viendo cuáles fueron las causas que van a detonar la Primera Guerra, es el conflicto en los Balcanes, ¿ya? En la península de los Balcanes, ¿ya? Ahí hay un conflicto, ¿ya? Resulta que el Imperio Austrohúngaro, ¿ya?, anexa un territorio de lo que es Bosnia-Herzegovina, ¿ya? Se hace parte de ese territorio, ¿ya? Pero finalmente hay una zona, vamos a ver el mapa después, que hay unos nacionalistas de Serbia que están de alguna forma tratando de desligarse del dominio extranjero, tratando de que no empiecen a someter zonas que están cerca de ellos, ¿ya? Porque eso significa que si conquistan Bosnia, también pueden conquistar Serbia futuramente. Entonces, lo que está haciendo el imperio austrohúngaro es un peligro para Serbia. Por lo tanto, hay una tensión ahí, hay un conflicto ahí que en cualquier momento se va a desatar, ¿ya? Y finalmente toda esa tensión va a dar en el estallido, y ahí en esa zona de los Balcanes va a comenzar finalmente lo que es la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Acá tenemos un mapa que está mostrando, por ejemplo, vamos a indicar acá con el mouse, por ejemplo, esto es Italia, ¿ya? Acá esto que está acá es el Imperio Alemán, y acá tenemos el Imperio Austrohúngaro, ¿ya? Acá, como ven, está Rusia, y acá tenemos a Serbia, ¿ya? Y acá con rojo en la bandera, Turquía, pero en ese tiempo es el Imperio Turco Otomano, ¿ya? Esta zona que está aquí, esta zona que está aquí, con esto que está aquí es Grecia, ¿ya? Entonces todo esto que está acá, este lugar, son los Balcanes, ¿ya? Y acá tenemos los factores que potencian la crisis balcánica, que se llama, ¿ya? Entonces tenemos el Imperio Austrohúngaro que está en este lugar, y hay agitación nacionalista de las minorías eslavas, Croacia, Bosnia, Herzegovina y Eslovenia. Todos estos lugares que están acá, estos lugares que están aquí, acá, son lugares que son bien nacionalistas,
y cualquier situación que el imperio austrohúngaro vaya a atacar, ellos están ahí bien atentos, ¿ya? Serbia finalmente va a encabezar un proceso de unificación y ellos van a ser enemigos bien presentes del imperio austrohúngaro, ¿ya? Y los rusos también están de alguna forma tratando de quitarle territorio al imperio austrohúngaro y también están pendientes de lo que hace el imperio turco otomano, ¿ya? Pero el imperio turco otomano está en decadencia, quiere decir que está de alguna forma perdiendo terreno y está como debilitado como imperio, ¿ya? Desde el siglo XIX, y finalmente vamos a ver que el imperio turco otomano, el imperio austrohúngaro y después el imperio alemán van a ser los principales eh, países en este caso que van a caer, ¿ya? Se van a derrumbar esos imperios. Vamos a ir viendo ahí paulatinamente. Acá tenemos una imagen que está mostrando esta crisis que está ocurriendo en los Balcanes y ahí muestran acá, voy a indicar acá, este personaje que está aquí, muestran, se llama Francisco José, él es el emperador del imperio austrohúngaro y ahí como que está tratando de adueñarse de Bosnia-Herzegovina. Y por el otro lado tenemos acá, tenemos a Fernando de Bulgaria, que de alguna forma está declarando la independencia de Bulgaria, obviamente. Y acá tenemos a Abdul Hamid II, que es el sultán que está a cargo del imperio turco otomano y ahí como que está de alguna forma observando lo que están realizando los gobernantes y con cuidado, así como no toquen Turquía, estoy aquí yo estoy poniendo el pie presente y ahí ellos se están apoderando de esa zona. Bueno, acá tenemos una imagen que muestra finalmente cómo va a estallar el conflicto, ¿ya? A mano izquierda tenemos acá al archiduque Francisco Fernando, él es el heredero del imperio austrohúngaro. Lo que pasa es que acá atrás mostramos al emperador, este es el emperador del imperio austrohúngaro, Francisco José, y una persona súper anciana, ¿ya? No lo respetan mucho ya como a nivel internacional porque ya está muy viejo. Entonces, de alguna forma, el heredero ya se está preparando ya. Francisco José no tenía hijos directos, ¿ya? Por lo tanto, acá tenemos a un familiar, ya viene siendo como un sobrino en este caso, que es el heredero ya al imperio. Entonces, él estaba casado y había un bosnio que se llama Gavrilo Princip, y este tipo es un nacionalista de Bosnia, que finalmente es el autor del asesinato del archiduque. Este archiduque Francisco Fernando es asesinado por este bosnio y lo asesinan junto a la esposa. Y ahí tenemos una imagen representativa que está mostrando este disparo que le realiza al archiduque Francisco Fernando junto a su esposa. Y este hecho marca el inicio de la Primera Guerra Mundial en el año 1914. ¿Ya? Este hecho puntual finalmente va a marcar. ¿Qué es lo que va a pasar? Que finalmente este disparo ya hace que eh, el Imperio Austrohúngaro vaya a declarar la guerra a Serbia directamente y ahí obviamente se meten los rusos también porque los rusos no quieren que los austriacos, estos austrohúngaros vayan a anexar nuevos territorios y ahí también se meten los alemanes que obviamente estaban asociados con los austrohúngaros y ahí obviamente se empieza a expandir este conflicto y se empieza a hacer mundial poco a poco, ¿no? Entonces comienza la guerra, chiquillos. Vamos a explicar así súper. No podemos profundizar tanto en este tema porque estaríamos mucho tiempo explicando esta primera guerra, ¿ya? Pero eso yo les voy a dar unos links para que profundicen un poco más, vean algunos detalles más, ¿ya? Yo voy a explicar acá en términos generales todo, ¿ya? ¿Cuáles son las etapas de la guerra? Vamos a dar 3 puntos. Son 3 etapas de la guerra que se pueden explicar de forma bien pedagógica, por decirlo, ¿ya?
La primera etapa se llama Guerra de Movimientos, en el año 1914. ¿Ya? Entonces, aquí, chiquillos, hay que entender de que ese hecho del asesinato al archiduque Francisco Fernando, finalmente todos los países van a tener intereses particulares. Todos los países van a aprovechar esta situación y van a decir, chuta, ya, yo voy a apoyar a Austria-Hungría, pero igual tengo pensado apoderarme de este territorio porque antiguamente tuve algo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que todos los países van a sacar provecho de ese acontecimiento del asesinato del archiduque. Todos van a empezar a actuar bajo sus intereses. ¿Ya? Entonces, la guerra de movimiento, 1914, acá se caracteriza porque se desarrollan ofensivas de Alemania, ¿ya? De forma bien rápida. Los alemanes empiezan a invadir especialmente Bélgica y Rusia. ¿Ya? Ellos empiezan a actuar de forma bien rápida, ofensivas rápidas, guerra de movimiento. ¿Ya? Esa es la primera etapa, porque los alemanes tenían el pensamiento y decían, chuta, vamos a atacar, vamos a hacer una ofensiva bien rápida, porque queremos terminar esto luego, queremos ganar la guerra luego. Por lo tanto, ellos están con la lógica de que esto se va a terminar pronto. Y por eso comienzan una guerra de movimiento, ofensiva bien rápida, y logran invadir Bélgica, también Rusia, pero algo va a pasar. Obviamente no va a ser todo fácil para los alemanes, porque después se dan cuenta que no pueden terminar todo rápido, y comienza la segunda etapa, que es la guerra de posiciones o de trincheras, y eso es la más característica de la primera guerra, las trincheras, ¿ya? Entre el año 1915 y 1917. Obviamente vemos que Alemania va a avanzar, va a querer conquistar lugares, pero va a recibir un freno de esas naciones que están protegiéndose. Y finalmente eso va a determinar de que no van a querer perder terreno de lo que ya han conquistado y van a instalar estas trincheras para no ceder nada. ¿Ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que Francia, en este caso también Alemania, van a hacer estas trincheras, ellos mismos van a cavar y van a realizar esos hoyos, van a hacer alambrado ahí con púas. Entonces van a ellos instalarse ahí para no perder terreno de lo que han conquistado. ¿Ya? Justamente en ese periodo ocurre algo que hace que Rusia finalmente se retire de la guerra, ¿ya? Que es la revolución comunista. ¿Ya? Ahí, como dice número 1, esta temática la vamos a abordar en la próxima presentación. ¿Ya? Pero ocurre que en el año 1917 Rusia tiene que retirarse de la Primera Guerra Mundial. ¿Y por qué se retira de la Primera Guerra Mundial? Se retira porque hay un conflicto interno, hay una revolución interna. Finalmente el zar es expulsado y es asesinado y se termina el sistema absolutista que tenían los rusos y se instala el comunismo, se instala finalmente la doctrina marxista. ¿Ya? Vamos a revisar eso con más detalle en la próxima presentación, pero acá hay que importante comprender de que en ese periodo de la guerra de trinchera los rusos se retiran de la guerra. ¿Ya? Y obviamente también es importante acá que Estados Unidos en primera instancia no quiso meterse en la guerra, pero después ingresa en este periodo de las trincheras entre el año 1915 y 1917, en la etapa 2 de la guerra. Pero en esta etapa los estadounidenses ingresan y solamente porque hay un buque que se llama Lusitania, que era de ellos, que se hunde. ¿Ya? Le disparan los alemanes, le disparan a este buque y se hunde. Y ahí en ese buque había civiles norteamericanos. Y por esa razón los estadounidenses deciden ingresar a la Primera Guerra Mundial. ¿Ya? Acá tenemos algunas imágenes que muestran esta guerra de movimiento, la primera etapa. Acá tenemos la guerra de movimiento, tenemos los alemanes que están avanzando, ¿ya? Los alemanes pretendían tener una victoria rápida, ¿ya?
pero finalmente se dan cuenta de que no es fácil conquistar todo Francia, obviamente Rusia, ¿ya? Los alemanes pretenden conquistar Bélgica, porque Bélgica está entre medio de Alemania y Francia. Entonces los alemanes quieren conquistar Bélgica primero y a partir de ahí después entrar ya al territorio francés, pero ahí se detiene la guerra, ¿ya? Se dan cuenta que no pueden seguir rápidamente y ahí obviamente comienza la guerra de trincheras. Y ahí tenemos las trincheras, ahí tenemos los soldados que finalmente estas trincheras, chiquillos, hay bastante película que muestra como finalmente, porque ellos estaban viviendo en ese lugar, ¿ya? Eh, Ahí tenemos, acá las condiciones de las trincheras eran espantosas, pero total. Tenemos lodo, tenemos barro, ratas que viven ahí, parásitos, hay lluvia y la lluvia obviamente va a inundar ese lugar y van a tener ahí los pies totalmente... hay gente que perdió los pies por estar ahí todo el rato, ¿ya? Muertos en ese lugar, la gente tenía que estar ahí conviviendo con eso, ¿ya? Los soldados aparte perdían la audición, ensordecían por los cañones, ¿ya? Entonces la vida en las trincheras, chiquillos, era terrible, ¿ya? Y generalmente las armas que utilizaban dentro de las trincheras, principalmente el fusil, la bayoneta, tenemos la escopeta y obviamente las granadas, ¿ya? Esta es la segunda etapa de la guerra de trincheras. Y finalmente acá se caracterizan a los alemanes y a los franceses que están ahí instalando estas trincheras con el objetivo es no ceder terreno de lo que se ha conquistado. Entonces, imagínense ahí a lo que llegaban para tratar, para no retroceder, ¿ya? Porque imagínense ustedes ahí si hubiera una batalla a campo abierto, cualquier situación, están conquistando, por ejemplo, los alemanes el territorio y llega una emboscada de algo y finalmente ellos tienen que retroceder. Pero para evitar esa situación, ellos deciden hacer estos hoyos, estas trincheras, ¿ya? Mire, acá tenemos una fuente primaria. Fuente primaria significa un escrito de la época, un escrito del momento, ¿ya? Y que está rescatado, obviamente, ¿ya? Y es una carta de un soldado de Francia y que él está de alguna forma explicando cómo son las condiciones de vida en la trinchera. Voy a leer bien rápidamente para que más o menos analicemos esta fuente y dice, lo que está escribiendo este soldado, dice, esos 3 días pasados encogidos en la tierra, estamos hablando de que está en la trinchera, ¿ya? Los quejidos de los heridos, luego el ataque entre los boches ahí significan los alemanes, por si acaso, es un término que le ponen a ellos, y nosotros después, al fin, paran las quejas, y los obuses que nos destrozan los nervios, por si acaso, obuses, los cañones, ¿ya? Las terribles horas que se pasan con la máscara, ellos están con máscara encima protegiéndose en caso de algún ataque con gas. Las gafas en el rostro, los ojos lloran y se escupe sangre. Después los oficiales que se van para siempre, notas fúnebres que se transmiten boca a boca en el agujero y las órdenes Boche de los alemanes dadas en voz alta a 50 metros de nosotros, todos de pie, luego el trabajo con el pico bajo las balas y el horrible ta-ta-ta de las ametralladoras. Imagínense, un soldado de Francia está describiendo cómo son las condiciones. Es una carta de la batalla de Verdún en el año 1916. Y esto está en un libro que se llama Historia del Mundo Contemporáneo, ¿ya? Imagínense, estas notas, estas cartas se rescatan y finalmente de esto se puede desprender y se puede entender cómo fue la guerra. Por esta carta, podemos comprender lo que estamos tratando de explicar. Podemos entender finalmente cómo era la vida en las trincheras, ¿ya? De otra forma no hubiese sido posible. Y la última etapa, chiquillos, de la guerra es la guerra de desgaste y desenlace en el año 1918. Esta es la última etapa, chiquillos, ¿ya? Y acá el conflicto finalmente ya se caracteriza porque hay un desgaste del ejército alemán,
ya no dan abasto. Y finalmente los imperios centrales, es decir, el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y también el imperio turco-otomano, esos son los llamados imperios centrales, finalmente se rinden y firman el armisticio. Firmar el armisticio significa finalmente acabar con la guerra. ¿Ya? Se pone fin a la guerra en el año 1918. ¿Ya? Y acá tenemos una ilustración que muestra el armisticio, esta firma que están realizando ya, en este caso el Imperio Alemán con los aliados. El 11 de noviembre del año 1918 se da por terminada la Primera Guerra Mundial y ahí es publicada en todos los periódicos. Finalmente se realiza un tratado que se llama de Versalles y ahí en ese tratado finalmente se establece ya que se acaba la Primera Guerra y se da por culpable a Alemania y a los aliados de todo lo que pasó. Vamos a revisar un poco después lo que dice el Tratado de Versalles. Pero comprender, chiquillos, de que finalmente la triple alianza conformada con Alemania, con el Imperio Austrohúngaro y también con el Imperio Turco Otomano, finalmente son derrotados. ¿Ya? Estamos viendo en términos generales, chiquillos. Vamos a revisar ahora cuáles son las nuevas tecnologías que se ocuparon en esta guerra. Vamos a revisar rápidamente cuáles finalmente son las armas nuevas que se ocuparon. ¿Ya? Acá en términos generales estamos tratando de explicar de que todo lo que se revisó en primero medio del progreso, ¿ya? Cómo la ciencia, la tecnología va avanzando. Todos estos avances finalmente van a ser aprovechados para realizar nueva tecnología para la guerra. ¿Ya? Dice ahí que la industria armamentística mecanizada van a perfeccionar las armas. ¿Ya? Obviamente las armas de capacidad destructiva. Tenemos ahí armas químicas, gases tóxicos. ¿Ya? Todo esto realizado por los científicos. ¿Ya? La ciencia está aportando para dañar, para destruir. ¿Ya? Entonces todo este progreso material finalmente ellos mismos van a ser los culpables de destruir todo el progreso. ¿Ya? Van a realizar vehículos blindados. De alguna forma también se va a ocupar buques de guerra, submarinos. Por primera vez se va a ocupar aviones para ataque y defensa. Entonces vamos a revisar algunas imágenes que muestran todos estos avances que se van a utilizar para la Primera Guerra. Aquí, por ejemplo, tenemos un hangar inflable. Y el objetivo es todos los aviones, cuando aterrizan los aviones, darle cobijo, ¿ya? Proteger los aviones. En caso de cualquier ataque o así, se realiza ese hangar inflable. Tenemos acá el tanque, que este es un arma, como se llama, una herramienta, pero letal, que nunca antes había existido, nunca antes se había utilizado algo similar, ¿ya? En materia terrestre. ¿Ya? Acá tenemos un tanque británico Mark IV, en donde estos tanques pueden pasar por cualquier lugar, en caso de las trincheras, da lo mismo y los hoyos que están, pueden pasar por cualquier lugar y son bastante letales. Acá tenemos una pierna ortopédica, porque tenemos que entender que hay una gran cantidad de mutilados, discapacitados, producto de la guerra, y finalmente la ciencia va a tener que de alguna forma hacer algo para estos tipos que van a quedar sin piernas, y aquí la ortopedia es súper importante en este periodo. Acá tenemos el terror de los mares, ya tenemos los submarinos que van a ser utilizados por primera vez en la historia para guerra. Los alemanes en este caso son los que más causaban daño a sus enemigos. ¿Ya? Y ahí la imagen muestra un submarino capturado
que era de Alemania y está en Gran Bretaña, en Londres. Lanzallamas, chiquillos. Acá tenemos las tropas alemanas en el año 1917 utilizando lanzallamas. Entonces póngase a pensar, chiquillos, imagínense, estamos hablando de la Primera Guerra Mundial, esto nunca antes visto. Todas las guerras antes siempre ahí con caballos, con carruajes, con cañones tal vez, pero nunca antes había existido un arma tan letal como esta. Esto es algo totalmente revolucionario. Acá tenemos un soldado quemado por gas mostaza. Imagínense las drásticas consecuencias que tiene este gas, a pesar de las mascarillas que ocupaban para evitar algo peor. Y aquí tenemos a los soldados británicos cargando, ¿cómo se llama?, las baterías de unos lanzadores Living, que son lanzadores que van a, obviamente estos son gases tóxicos, ¿ya? Entonces ahí están cargando para lanzarlo a las otras trincheras. Pistola automática, potencia de fuego, innovación, que finalmente esto va a ser un daño letal, mortífero, para todos los enemigos, ¿ya? Esto de las pistolas automáticas es totalmente increíble en la época. Entonces, chiquillos, más o menos eso para que vayan viendo ahí que todo este avance científico del siglo XIX, este progreso que están realizando la ciencia para inventar, para crear cosas, finalmente todo esto va a ser canalizado para la destrucción y para la destrucción de Europa. Los europeos que estaban orgullosos del progreso, de la ciencia, de la tecnología, finalmente ellos se van a destruir a sí mismos. ¿Ya? Este poder destructivo va a tener un alto costo, obviamente. Mueren allí, está con rojo, aproximadamente 9 millones de personas mueren. ¿Ya? Y obviamente muchos más heridos, ¿ya? Principalmente civiles. ¿Ya? Y esto va a causar finalmente un problema demográfico. Cuando hablamos de demografía hablamos del estudio de la población, ¿ya? Hay una mortalidad extrema de gente masculina, ¿ya? Especialmente jóvenes, son puros jóvenes chiquillos que están en la guerra. Usted tendrá como 15, 16 años, 17 años, y todos los que fueron a la guerra en este momento tenían la misma edad prácticamente, algunos 17, 18 años, 19 años. Son puros jóvenes que están muriendo, ¿ya? Y esto finalmente, obviamente, si no hay hombres jóvenes, obviamente hay una baja natalidad, ¿ya? No hay posibilidad de que las mujeres queden embarazadas, obviamente. Y esto va a tener un problema también de la población, ¿ya? Y eso finalmente va a tener una gravedad que va a durar mucho tiempo, ¿ya? Acá tenemos una tabla que muestra los ejércitos de la guerra de los países, ahí están los países. Tenemos los millones de movilizados, tenemos más de 65 millones de movilizados en la guerra. Y ahí dice que tenemos 8.538.315, aproximadamente 9 millones de muertos. ¿Cuántos heridos? Más de 21 millones heridos, ¿ya? Y ahí usted ve, ¿quién es el país que tuvo más pérdidas humanas? Tenemos acá a Alemania, 1.773.000. Pero imagínese Rusia, 1.700.000. O sea que prácticamente similar, ¿ya? Japón tuvo 300 muertos nomás. No, ahí obviamente ellos no tuvieron tanto, no tuvieron solamente 800.000 personas que están ahí en el ejército, ¿ya? Pero ahí más o menos para que vaya viendo las cifras de lo que ocurrió en esta guerra, chiquillos, ¿ya? Ahí tenemos un soldado francés y un soldado alemán muertos en la trinchera, ¿ya? De todo este conflicto. Mucha muerte, chiquillos. Y otro tema que también obviamente tenemos que abordar porque es muy importante, el tema de la mujer
cuál fue el rol de la mujer en este periodo, en esta guerra. ¿Ya? Siempre se habla de el rol de la mujer, que principalmente, obviamente, porque están los hombres batallando, la mujer tuvo que hacer una serie de trabajos, especialmente en la fabricación de armamentos, ¿ya? Ellos tuvieron que estar en la enfermería, en los hospitales, ¿ya? La mujer va a tener un rol ahora importante, ahora, porque como no hay hombres para que hagan los trabajos que normalmente hacían, ahora va a haber una masificación, va a haber una gran incorporación femenina a todas las áreas de producción, ¿ya? Vamos a ver este tema, pero yo también quise dar acá algunos datos de cuáles fueron las mujeres que participaron en la guerra, las camufladas, ¿ya? Vamos a revisar algunas cosas. Por ejemplo, acá tenemos mujeres alemanas en el año 1917, están trabajando como asistentes a los esfuerzos de guerra, ¿ya? Hay cualquier situación que se necesite llevar al campo de batalla, ellos van a estar. Ahí tenemos las mujeres trabajando en la fábrica y están realizando máscaras de gas para los soldados. Entonces, esta labor antes, obviamente la mujer estaba destinada como los quehaceres de hogar, al cuidado de niños, pero ahora la mujer va a entrar al mundo laboral en masa, y este trabajo antes lo realizaban los hombres, entonces ahora lo van a realizar ellos. ¿Ya? Y poco a poco ahí se va de alguna forma valorizando más el rol de la mujer, ¿ya? Va a poco a poco a adquirir ciertos derechos, ¿ya? Por esta participación, ¿ya? Porque se van dando cuenta que fue un rol importantísimo. Si no fuera por esta labor, la guerra hubiese tenido otro fin. Y aquí quise centrarme yo en algunas mujeres que participaron en la guerra de forma camuflada, ¿ya? Acá tenemos a Milunka Savic, o Savic, ¿ya? Ella es de Serbia, y esta mujer estaba en ese conflicto de los Balcanes, que estamos hablando de antes, y el hermano menor fue llamado a las tropas en la Segunda Guerra Balcánica, que esto fue un poquito antes de la Primera Guerra, estamos hablando como un año antes de la Primera Guerra, pero ella, Milunka Savic, participó en estas guerras balcánicas y además también estuvo obviamente en la Primera Guerra Mundial. Entonces, ella no permitió que el hermano fuera a la batalla y ella decidió ocupar el lugar, se cortó el pelo, se vistió como hombre y se presentó con el nombre de su hermano. Esta mujer ha sido condecorada, murió en el año 73 finalmente, en 1973. Se rindió honores militares en su funeral. Y fue muy importante para el país, Serbia, bien destacada, una de las mujeres más destacadas en el mundo militar en ese periodo. Y acá tenemos una británica que se llama Flora Sanders, y esta mujer también participó en la Primera Guerra Mundial, en primera instancia como enfermera, y viajó a Serbia también. Y ahí, entre la confusión de la guerra, entre todo el alborote que existe cuando hay guerra, hay un caos. Entonces, en todo este caos, ella se inscribe, se disfraza obviamente, y se inscribe en el ejército, ¿ya? Y más encima es promovida a sargento mayor y después llega a capitán y fue condecorada con 7 medallas. Es fascinante ver esta historia de mujeres que, imagínense cuántos hombres totalmente que evitaban la guerra y ellas de alguna forma están con el objetivo de participar, y pese a la prohibición se disfrazan y todo eso, y algunas fueron descubiertas, pero obviamente no le hicieron nada por el valor que tenían. Y acá tenemos otra mujer, Dorothy Lawrence. Esta mujer era una periodista, ya también es de Inglaterra, y ella está escribiendo siempre artículos en The Times.
pero ella quería ser una periodista de guerra, ella quería estar ahí en el campo de batalla tomando nota de todo, pero obviamente no la dejaron y finalmente se disfraza como soldado británico. Ahí obviamente se hace de amistades de algunos soldados y se consigue un par de ropas, se pone unas fajas para evitar ser descubierta y también participa en la Primera Guerra Mundial. Ahí tenemos una imagen como está como mujer obviamente con su ropa y la otra disfrazada. Entonces, para que veamos más o menos que las mujeres obviamente, a pesar de las prohibiciones que tenían de todo tipo en este periodo, están ahí dando batalla y hasta el día de hoy están dando batalla de algunos derechos. Y eso es lo que vamos a revisar ahora, en la lucha por los derechos individuales que tenían las mujeres, que obviamente después de la Primera Guerra aumenta el protagonismo en la sociedad. Se dan cuenta que no es solo para los cuidados menores, eh, hay una visibilidad ahora de la mujer, ¿ya? Que va a exigir derechos tanto civiles como políticos, porque del siglo pasado, del siglo XIX, que están buscando derechos, sobre todo del movimiento sufragista, que son las mujeres que piden el voto femenino, ¿ya? Entonces, muchos historiadores plantean de que, producto de la Primera Guerra Mundial, ahora hay una concientización social de las mujeres, es decir, que ahora hay una valorización de la mujer y que finalmente se dan cuenta de que no es para estar en la casa, obviamente. Ahora, de alguna forma, ella también puede ser partícipe en el mundo civil y en el mundo político. ¿Y por qué no en el mundo militar? ¿Ya? Hay una transformación total del pensamiento en cuanto al rol que debe tener la mujer. Y acá tenemos las sufragistas en Estados Unidos en el año 1915 que están haciendo presencia, eh, se están manifestando ahí por todo lo que está ocurriendo. ¿Ya? Están haciendo notar que la mujer es importante en este periodo. Entonces, chiquillos, finalmente termina la guerra, ¿ya? Y obviamente va a haber acuerdos de paz que van a reestructurar el territorio. Como les decía, se va a configurar la geografía. ¿Por qué? Porque va a haber países vencedores y va a haber países vencidos. Y en este caso, Alemania, país vencido, debió devolver los territorios invadidos a Francia. O sea, todo lo que había conquistado en Francia en la guerra es devuelto. También tuvo que renunciar a sus posesiones coloniales en África. Todo lo que había conquistado el siglo anterior en África es devuelto también. Y tuvo que conceder la independencia a Estonia, Letonia y Lituania. Territorios que controlaba una vez que Rusia, acuérdense que los rusos en el año 17 se retiraron de la guerra y como se retiraron también tuvieron algunas pérdidas. Y esos territorios de Estonia, Letonia y Lituania eran controlados por Alemania, pero finalmente tuvieron que devolver todo, ¿ya? Es decir, que Alemania perdió, pero considerablemente, ¿ya? Y aquí, obviamente, a partir de este momento viene el resentimiento alemán y que futuramente lo que vamos a ver con Hitler, ¿ya? Porque Hitler participa en la Primera Guerra Mundial, está ahí en las batallas como cabo, ¿ya? Y de alguna forma este resentimiento lo va a tomar Hitler porque Alemania después de esto queda en la ruina, ¿ya? Imagínense después de una guerra que se pierde, se tiene que devolver todo, económicamente queda todo mal Alemania y este resentimiento alemán lo va a tomar Hitler para de alguna forma eh, después dar lo que es el nazismo, ¿ya? El imperio austrohúngaro también se termina como imperio para siempre y es dividido en 4 estados. Esos estados son Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. O sea que el imperio austrohúngaro, a lo que termina la Primera Guerra, se termina, ¿ya? Y a partir del año 1920, Yugoslavia, este país Yugoslavia hoy día no existe, pero en ese momento Yugoslavia va a contemplar lo que es Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia y otros países más.
O sea que Yugoslavia va a contemplar varias zonas que futuramente después se va a disolver. Hoy en día ya Serbia es independiente, Croacia también, Bosnia, Herzegovina. Entonces Yugoslavia en este momento va a contemplar toda esa zona. Otro imperio que cae para siempre es el imperio turco-otomano. Y este imperio va a reducirse solamente a lo que es Turquía. Actualmente conocemos Turquía por las teleseries que da el Mega, los turcos. Conocemos eso, no va de Turquía. Pero obviamente antes de todo esto era el imperio turco otomano y contemplaba una gran cantidad de territorio. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con el territorio turco otomano? Finalmente los ingleses y los franceses se van a dividir el territorio. ¿Ya? Inglaterra va a tener protectorados, es decir, que va a tener una influencia ahí en materia económica, va a tener una influencia en Irak y Palestina. Y Francia va a tener su poder ahí de dominio en Siria y en Líbano. Entonces, esto es lo que pasa finalmente, chiquillos, en el orden geopolítico. Se cambia el panorama. Acá les voy a comentar un poco de la pérdida que tuvieron los alemanes y cómo se refleja en el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles finalmente se realizó una conferencia de los países vencedores y se pusieron de acuerdo ahí para ver qué es lo que va a pasar a futuro. Y realizaron un tratado ahí en donde se establece todos los puntos de lo que tiene que hacer Alemania en este caso. Y ahí en el artículo 231 se establece de que Alemania reconoce y que los aliados también son responsables de todo lo que ocurrió en la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, ellos tienen que hacerse cargo de todas las pérdidas y tienen que pagar un montón de indemnizaciones. ¿Ya? Finalmente, a Alemania la culparon de todo, chiquillos. El Tratado de Versalles finalmente es la causa de lo que Hitler va a considerar como algo totalmente absurdo. ¿Ya? El Tratado de Versalles es un insulto para los alemanes. ¿Ya? Los deja totalmente culpables en la ruina. ¿Ya? Entonces acá tenemos una fuente primaria del Tratado de Versalles del año, esto fue en 1919, un año después de la guerra, se culpa a Alemania de todo. Y por eso, chiquillos, va a comenzar un resentimiento y que futuramente después los alemanes no van a estar dispuestos a respetar este tratado, menos Hitler, y ahí finalmente comienza ya después el otro conflicto que vamos a revisar después. ¿Ya? Acá tenemos el mapa que muestra el antes y el después de Europa. Y ahí fijamos que el imperio austrohúngaro ya en el mapa que está a la derecha ya no existe. ¿Ya? Ya no existe ese imperio, se distribuye en Checoslovaquia, Austria, Hungría y Yugoslavia. ¿Ya? También el imperio alemán ya deja de existir, ahora solamente Alemania, pero si se fijan igual no tiene tanta pérdida en cuanto a territorio, pero igual obviamente ahí los suizos le quitan algo, los franceses también le quitan un poco, Polonia le quita un gran territorio ahí a Alemania, y Alemania como que queda dividido ahí, si se da cuenta, está Alemania y al otro lado está Prusia, entonces ese territorio ahí les fue quitado y les dolió a los alemanes. ¿Ya? Entonces obviamente después podemos entender de que en la segunda guerra que va a venir después, por eso Hitler quiere atacar inmediatamente Polonia, quiere atacar Polonia porque quiere recuperar ese territorio perdido. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un mapa de lo que está ocurriendo en Europa el antes y el después de la Primera Guerra. Y acá tenemos el mapa del Imperio Turco Otomano, que fue totalmente dividido. ¿Ya? Y tenemos ahí todo lo que está con rojo y con azul está administrado por Francia, lo azul está administrado por Francia y lo rojo por Inglaterra, ¿ya? Lo verde por los rusos, ¿ya? Lo morado como internacional, ahí como que varios países están a cargo, y todo lo que está así como clarito, el azul y el rojo clarito,
son dominios que también están controlados por los franceses y por los británicos. Entonces, chiquillos, toda esa zona podemos entender que está dominada por Inglaterra y Francia. ¿Ya? Finalmente el Imperio Turco Otomano quedó Turquía nomás. ¿Ya? Los otros países que estaban dentro del imperio, lo que es Siria, el Líbano, Palestina, todos esos países fueron después controlados por estas potencias. Y esta historia continuará, chiquillos. ¿Ya? En la próxima vamos a revisar lo que pasó con Rusia, después la Unión Soviética. Vamos a ver qué es lo que pasa en el mundo entre guerras. Vamos a comenzar ya con segundo medio, con el mundo entre guerras, los locos años 20 que se llama. Vamos a revisar cómo empiezan a surgir los totalitarismos, el nazismo, cómo surge el fascismo, el comunismo. Vamos a ver todas esas temáticas, chiquillos. Cualquier duda, cualquier consulta me pueden escribir al correo o también me pueden comentar el video acá en YouTube para cualquier duda, cualquier cosa. Esto es solamente contenido, ¿ya? Les voy a mandar esto también en la plataforma de la escuela. Les voy a mandar unos links de los documentales que pueden revisar para poder complementar toda esta materia. Y ¿cómo se llama esto? Después vamos a mandar otra diapositiva para continuar con las temáticas poco a poco. ¿Ya? Que estén muy bien y espero que les haya servido este material.